Muy buenos días, estimado auditorio. Estamos hoy 9 de diciembre del 2023 en la ciudad de Morelia, Michoacán. Estamos en la casa del pintor Rafael Flores Correa, quien juntamente con su gentil esposa nos han abierto la puerta de su casa y del taller de Rafael para compartir su tiempo también de descanso con todos nosotros, sobre todo que nos permita conocer de su trayectoria artística y de vida, con la finalidad de que quien o quienes vean esta entrevista se den cuenta del por qué los ciudadalguenses debemos de estar muy orgullosos de Rafael Flores Correa. Les presento a Rafael. Gracias, Rafa. Buen día, Memo. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos. No, muy agradecidos contigo, con tu esposa. Y aquí con la disposición de que platiquemos. Exactamente. Vas a encontrarte a un entrevistador que no es de ninguna manera profesional, ni siquiera podría llamarme autodidacta, sino un simple aficionado que quiere transmitir a la gente que nos escuche la importancia de valorar a un coterráneo, concretamente en este caso tú. Eso está muy bien, Memo. Es el objetivo de esto, y obviamente a lo mejor en la entrevista surgiera alguna pregunta incómoda. No estás obligado a responderla. No creo que haya ninguna incómoda. No hay preguntas incómodas. No, ¿verdad que no? Todo depende de cómo se mide, ¿no? Claro. Pero yo creo Hablemos de lo que quieras, Memo. Gracias. Con esa apertura, pues vamos a iniciar. Sí. Tú naciste en Ciudad Hidalgo, Michoacán, un 27 de septiembre de 54. Así es. En esa fecha, pues es el aniversario de la consumación de la independencia de México. ¿Sí tenías ese dato? Ese día es aniversario de la consumación de la independencia y es el año en que murió Frida Kahlo. Mira, luego sale la vena artística de tu parte, ¿no? Sí. Consideramos que tú tienes un alma de artista que deja una huella imborrable en nuestra historia artística de la comunidad. Ese es algo que te queremos manifestar, o cuando menos de propia voz, y es lo que sentimos por ti. Tu papá, don Rafael Flores, y tu mamá, la señora Victoria Correa Benítez. Sí. ¿Tu papá era ingeniero, Rafa? Mi papá era ingeniero, estudió en la Ciudad de México y se vino a Ciudad Hidalgo a trabajar a Chaparro, cerca de Agostitlán, porque allí había una compañía maderera, y ahí le tocó trazar el camino de Agostitlán a Ciudad Hidalgo, hacer el trazo original. Y trabajó muchos años en esa compañía maderera. Se hizo novio de mi mamá, que vivía en Ciudad Hidalgo, y a partir de ahí salimos 7 hermanos. Fíjate. 7 hermanos. Así es, de los cuales murieron 2, y yo soy el más pequeño de todos. De todos. Así es. Mira, yo tuve la fortuna de conocer, o tengo la fortuna de conocer alguna parte de tu familia, a Gustavo, por ejemplo. A Gustavo, sí. Que es el mayor. Posiblemente a mi hermana Alicia. Alicia, yo estudié con Alicia en la escuela nocturna. Qué bien. Yo creo que si algún día Alicia me ve, ya no me reconocerá, obviamente. Sí. Sé que está matrimonio con Humberto. Con Humberto Mercado, y viven en Querétaro. En Querétaro, pues mira, así es. Qué gusto. Y en el aula yo tuve la oportunidad de compartir con Roberto, con Charrito. Así le decimos a Roberto nosotros, acá en el bajo mundo de los amigos de la escuela. Sí. El Charrito. No. El Charrito, claro. Estuvimos con los otros hermanos Mercado, con Rolando. Con Germán. Y eso. Héctor ya era de otro nivel. Calibre. Y tú eres el más chico. Queda un hermano que yo lo he visto. Fernando. Pero nunca he tratado con él.
Ah. ¿Él está en Ciudad Hidalgo? Él murió hace 3 años, mi hermano Fernando. Sí. Y es el de en medio, exactamente. Medio. Sí. ¿Quién queda aparte de ti? Roberto el Charrito, Roberto, que está en Ciudad Hidalgo. Mi hermana Liz está viviendo en Querétaro, sí. Y mi hermano Gustavo en Toluca, sí. Y yo aquí en Morelia. O sea, ya nada más quedan 4. 4. Mira, así no es. Sabía. Sí. Yo al que veía más era el que estaba en Ciudad Hidalgo de vista. De hecho, con toda pena, te diría yo que yo no conocía a Rafael Flores. Cuando empezamos a hablar de, algún día se habló de ti, te conocí el día que fuiste a hacer una conferencia magistral en el anexo del Templo de San José. Así es. Y me encantó, sí. Te lo voy a decir. Sí. En esa ocasión fui a acompañar a mi esposa, sí. Que lamentablemente ya falleció, sí. Pero se quedó con una grata impresión por tus exposición, por tus conocimientos, y luego tener oportunidad de ver la obra. En tu última exposición estuvimos ahí en la Casa de la Cultura. Sí, entonces, bien, pues un saludo a tus hermanos si por ahí llegan a vernos. A la familia, cómo no, claro que sí. Tu esposa Silvia. Ajá. Ella es ella es historiadora y nació en Pátzcuaro. Tenemos 30 y tantos años de casados, sí. Y aquí nos venimos a encontrar en Morelia y aquí hemos vivido, tenemos un hijo y ha sido una compañera excelente para mí y un apoyo fundamental. Muy bien. ¿Y tu hijo Leonardo? Es pintor también. Es pintor también. Sí. ¿El nombre tiene algo que ver con Leonardo da Vinci? ¿O? Todo tiene que ver con Leonardo da Vinci. ¿Eres un fan de Leonardo da Vinci? Total. ¿Verdad que sí? Sí. Un hombre adelantado a la época, ¿no? Por supuesto que sí. Sí, yo siento por... Genial. Sí. Lo que he leído de él, con un espíritu humanístico 100%, ¿no? Claro. Hacia la medicina, hacia el arte. Todo. Ese hombre sabía de todo. De todo, ¿verdad? Sí. Bueno, qué bueno, y qué bueno que le quedó el nombre a tu hijo. Así es. Yo hubiese pensado que pusiera Rafael, pero no. Encaja muy bien el de Leonardo. Sí. Hiciste tu primaria en la escuela José María Morelos. En la escuela José María Morelos, que era de varones exclusivamente. De varones, sí, cómo no. Claro, ahí estuve los 6 años de la primaria. ¿Quién estaba ahí de director? El maestro Roberto López Maya. Otra persona muy estimada y querida. Sí, todo un personaje. Era muy querido por los alumnos, yo recuerdo, y era muy buena persona. Desde mi perspectiva infantil, la memoria que tengo de él, pues era un señor muy agradable, muy respetuoso y una excelente académico. Sí, hizo mucho por nuestro pueblo, incluso una monografía que... Sí, cómo no, sí la recuerdo, sí la conozco. Entonces, él era de Tuxpan, pero mira qué bueno que estuvo ahí con nosotros. Hiciste la secundaria en la Melchor Ocampo. En la Melchor Ocampo, así es, los 3 años de cuando estaba secundaria. El maestro Madrigal todavía director. El maestro Madrigal era el director. Sí. Adelantándome y un poco por tu vena de escritor, ¿te dio clase el maestro Claudio? El maestro Zamudio. Era el profe de español. Era el profe de español. Sí. ¿Claudio ya no te dio a ti? Claudio ya no. Es que el maestro Zamudio daba primero y segundo. Y Claudio daba como en tercero ya la parte de literatura, que no gramatical ni ese tipo, ¿no? Te puedo platicar que el maestro Zamudio realmente me empujó a que leyera. Qué bueno. Y gracias a él creo que estoy en el talante de haberme convertido en un lector, pues incluso voraz en algún tiempo, y ahora ha venido a repercutir en que también trate de escribir, pero lo recuerdo con mucho afecto porque me impulsó y creo que no le respondía tan mal en las clases. Era pésimo para las matemáticas, pero en el español. O sea que entonces el maestro Paco te traía finto. Sí. Feo. Bueno, yo siento que ya desde ahí estabas
inclinándome para el lado de las emociones, para el lado de las emociones, y alejándome un poco de la numeralia. Bueno, me he dado cuenta que la pintura tiene que ver fundamentalmente también con la geometría y las matemáticas, pero eso lo he descubierto recientemente y por necesidad. Pero durante la primaria y secundaria fue un burro en las matemáticas. A veces no puede tener uno toda la... No puede ser Leonardo da Vinci. Exacto. Exacto, o sea, así de fácil, ¿no? Sí. ¿Algún otro maestro en primaria y secundaria que recuerdes que te dejó una huella así, por ejemplo, con el maestro Raúl Zamudio? Pues el maestro de imprenta, el profe Gaitán, la maestra de biología, la maestra Chela, la recuerdo con mucho cariño. En general fue una época muy bonita, la primaria, la secundaria, la viví con mucho gusto. Veo el maestro Chente, maestro Chente Mora. Sí, cómo no. Maestro Lencho. El maestro Lencho, claro, sí, cómo todavía viven ellos, ¿eh? Ah, qué bien. El que ya no vive es el maestro Zamudio, lamentablemente. Falleció hace a lo mejor unos 5 o 6 años. Sí, conocí a su hija a Betty. Recientemente, sí, cómo no, y a su familia. Sí, muy agradables personas. No, y ahorita que mencionaste a los maestros de imprenta, hablas del maestro Luis o algo Fuente, que eran aquí de Morelia, ¿no? El maestro Gaitán era de Ciudad Hidalgo, ¿no? No, era de Morelia. Sí. O bueno, cuando menos se ve yo que venían de acá de Morelia, pero... Ah, qué bien. ¿Pero ellos fueron los que te iniciaron también esa parte o...? Sí, un poco también me siento ahí como muy agradecido con ellos por ese empujón de vida. Sí. Bueno, pues muy bien, Rafael. Luego pues te fuiste a continuar los estudios. A la Ciudad de México, estuve en el Colegio de Ciencias y Humanidades en el año en que se inauguró, al inicio, y ya en el año 73 entré a la Escuela de San Carlos. En realidad me fui a estudiar la prepa a México ya con la tirada en especial de después ingresar a la Escuela de San Carlos. ¿Tú traías esa idea ya? Que ese era mi destino natural, sí. Cuando eras niño, ¿te gustaba mucho la parte artística? Sí, totalmente, al grado de que no te puedo decir ni cuándo comencé a dibujar, porque siempre me he recordado dibujando. Estoy seguro que antes de aprender a leer y escribir dibujaba, y entonces para mí es algo como que viene desde siempre. Quizá desde bebé hubo ya alguna actividad ahí relacionada con la pintura, pero siempre he estado dibujando y pintando. Sí. Y bueno, llegó el tiempo de reafirmarlo cuando estudié en México, ¿no? Que ya fue la convicción y la decisión seria de hacerlo, ya como una forma de vida. Bien. El tiempo de tu infancia y tu adolescencia, ustedes tenían una casa que para mí era un tanto cuanto emblemática dentro de, para mí, de las 5 más destacadas sobre la Avenida Morelos. Hay otras más, pero me enfoco en la de ustedes. Prácticamente allí no podía salir a jugar por el paso de los autobuses, camiones, coches y todo. Sí, porque es la avenida principal y hay mucho tráfico. Y uno pues que vivía en la parte, en este caso perpendicular, pues nuestro pueblo era de calles que en aquel tiempo no estaban pavimentadas, empedradas, y pues jugábamos a las caniquitas, y jugábamos al trompito, y todo eso. ¿Tú tenías alguna actividad de ese tipo con algunos vecinos, amigos vecinos o de la escuela al salir? Sí, cómo no, porque enfrente de la casa era un terreno baldío, un gran terreno baldío, pero había pastito y era nuestra cancha de fútbol, nuestro centro de diversiones, un gran árbol de pirú donde nos subíamos y hacíamos columpios, y teníamos una pequeña banda ahí con los cuates del barrio, con los Solís, con los Ugalde, con mi amigo Bonnie, que vive en Chicago, con todas sus hermanas, que aún por ahí de repente saludo, y con Doña Luz, con Don Bonifacio, con los Solís, en fin, que habíamos varios amigos ahí de la cuadra que éramos bicicleteros, futbolistas y compañeros de la infancia y de la escuela. ¿Buenos recuerdos, Rafa? Buenos recuerdos, claro que sí. Bueno, muy bien.
¿Algún recuerdo de los que más quieres o aprecias o tienes la nostalgia de él ahí en tu infancia? ¿De amigos? ¿De juegos situaciones? O de amigos o de algún recuerdo? Sí, como no, claro. Ciudad Hidalgo es un lugar maravilloso en cuanto al paisaje que lo rodea y ya la ciudad misma. Pero durante la adolescencia y al final de la infancia, pues había mucho ir a los Azufres, ir al Cerro del Fraile, a Pucuato, a Sabaneta, en bicicleta por el gusto de hacerlo, pero yo después ya en la soledad por pintar. Entonces desde niño y de adolescente me dediqué a recorrer todos los alrededores de Ciudad Hidalgo, los bosques, las presas, los ríos, a subir las montañas para pintar. ¿Podrías decir que también es un hombre pegado a la naturaleza, Rafa? Sí, claro que sí, claro que sí. Y la fortuna de haber pasado la infancia en Ciudad Hidalgo, pues me representó esa posibilidad de hacer mucho paisaje y de disfrutar el paisaje. Y de disfrutar de la naturaleza. Y ahora que he tenido chance de comparar, me doy cuenta que es un lugar privilegiado. Verdaderamente sí. Sí, claro verdaderamente que sí. Yo recuerdo cuando la época de don Aquiles de la Peña, sí, que te debe haber tocado también, estabas muy chico, pero sí recuerdo. Sí recuerdas. Vino luego un escritor a hacer el libro del agua, el ensayo del agua. Fernando Benítez. Y lo primero que este hombre describió fue el paisaje, diciendo: es un pequeño valle en el cual se le vienen las montañas encima, ¿no? Entonces sí, esto que tú, no. Pero esa es la vena artística de, a veces uno por verlo todos los días ya no lo aprecia, ¿no? Exacto. Se vuelve ceguera de taller, vamos a decir. Fíjate que yo aquí a esta relativa lejanía, el olor del bosque, de la brea, del cochal, la sensación de pisar, las hojas caídas de los pinos, el frío, por ejemplo, todas esas cosas las llevo como muy impregnadas, ¿no? En tus recuerdos. Sí. No solo la cuestión visual del verde del bosque, del perfil de las montañas, todo eso, sino los olores, los sabores, los sonidos, todo eso. Sí. Muy bien. ¿Algún juego o actividad de tu niñez que también destaque? Pintar. Se me hizo raro que también jugaras fútbol. Sí. Pero cuando es uno niño, pues le entra todo. A la callecita, a ver el balón, y tú tenías un vaguillo que anda ahí chacoteando. Claro que sí. ¿Algún amigo memorable con el que tenías más? Sí, te digo que teníamos una pandilla de bicicleteros ahí con mis vecinos los Solís, y posteriormente ya frecuenté a otros chavos más grandecillos. ¿Hablas de Daniel o de Sergio? De Daniel y de Sergio y de Chepina y de Gela y de Sofía. Bien. Sí, pero sobre todo Daniel y Sergio, éramos muy amigos. Empezamos a oír a los Beatles juntos, a los Rolling Stones. Sí. Y ya un poco más grande, pues otra serie de amigos ciudadhidalguenses con los que también me juntaba, que bueno, son un montón de nombres. En especial recuerdo, platicábamos hace un momento de Fidelmar Tello, que fue un muy buen amigo, que luego dejamos muchos años de vernos y sobre el cual he escrito incluso un libro, una novela. ¿Tú lo conociste aquí en Ciudad Hidalgo? Sí, lo conocí en Ciudad Hidalgo, ¿cómo no? Sí, más adelante vamos a platicar un poquito de tu parte de escritor, y ahí tocamos también el tema. ¿Cómo no? Ya me dijiste cómo influyó el entorno en tu perspectiva artística. Sí. Juguetes o herramientas que no sé qué te traían los reyes o algo así para que tú desarrollaras tu vena de pintor. Sí, fíjate que me costó mucho trabajo
hacerme de los instrumentos y de tener la información precisa para pintar. Desde siempre supe que iba a pintar y siempre sabía que iba derechito a eso. Pero la verdad es que eran escasas las oportunidades en Ciudad Hidalgo porque obviamente no había talleres de pintura, no había escuelas de arte, no había una casa de cultura tan bonita como la que hay hoy, sí. No había lugares donde exponer. La biblioteca tenía un número reducidísimo de libros, entre los cuales había uno solo de pintura, el cual devoré ávidamente durante no sé cuánto tiempo. Y de manera que tuve que conseguir la información necesaria, la asesoría de pocas gentes que pintaban en el pueblo, y como pude fui metiéndome, investigando, haciéndome de ciertos materiales, de ciertos libros, hasta que, digamos, un poco autodidactamente comencé a pintar. Y pinté mucho antes de entrar ya profesionalmente a la escuela de pintura. Ya llevaba como ciertos añitos de vuelo en que había investigado por cuenta propia y estaba haciendo mucho paisaje, sobre todo, muchas vistas de Ciudad Hidalgo, los ríos, las lagunas, en fin. ¿Paisajista? Sí, sí. ¿Quién pintaba en esa época en Ciudad Hidalgo? Yo nada más tengo uno en la cabeza. Me acuerdo de Alfonso Miranda. Don Alfonso. Me acuerdo de... había unas amigas de mi hermana que desgraciadamente olvidé su apellido. Había poca gente que pintaba. Jaime Cuevas se llamaba, el hijo de don Raimundo Cuevas, Jaime. Sí, así es. Mira, no sabía. Recuerdo sus cuadros incluso, sí. Pero pintaba poca gente. Poca gente. El que yo conocí que pintaba y un poco no tenía la obra expuesta, era Chucho Pérez, el hermano de Marcial Pérez, amigo de Gustavo. Sí, cómo no. Que Paloma era... Sí. Perdón, Paloma, ya te dije aquí Paloma. Sí, pero, no, sí, es Gustavo la Paloma. Sí. Entonces, él se juntaba mucho con los Bringas, se juntaba mucho con, cómo no, con los Villegas, con Chucho Pérez. Cierto. Y Chucho Pérez era un muy buen pintor. Nada más que los tenía recogidos. Tenía una especie de cubículo donde se iban a tomar su Bacardí en los medios días, y ahí luego tenía él su ambiente y tenía esos cuadros. Sus pinturas. Qué bien. Pintaba óleo. Órale. Él era de óleo. Qué bien. Fue el que yo vi, y ya que me recuerdas a don Alfonso también. Sí. Muy bien. Cierto. Bueno, pues de ahí te fuiste al CCH en Naucalpan. Sí. Y luego de ahí pues dice el brinco de 75-78 para tu carrera, terminar la licenciatura en artes visuales, que es pintura, música, fotografía, cine, danza. Exclusivamente cuestiones visuales, pintura, escultura, grabado, historia y teoría del arte, y cerámica, esmaltes, talla en madera, serigrafía, todo eso. Sí. Revisé la parte biográfica y vi que tuviste maestros que varios excelentes maestros. Mira, por ejemplo, tuve al maestro Manuel Felgueres, con quien comprendí la importancia de la geometría. Además, Felgueres es el primer pintor abstracto mexicano y uno de los grandes maestros de la generación de la ruptura. Aprendí técnicas de pintura con el maestro Luis Nishizawa. En los últimos años que estuvo dando clase, me tocó la suerte, porque él forma parte de la Escuela Mexicana de Pintura y del muralismo. Entonces ya realmente en su ancianidad estuvo generosamente dando sus últimas clases en San Carlos, y con él aprendí a pintar el temple, aprendí a preparar los óleos, a tensar los cuadros. Todo lo que es la cocina de la pintura la aprendí con Nishizawa. Tuve a Armando Michúa como maestro de historia del arte, que también es un excelente maestro. Tuve como maestro a Sebastián, el que hizo el caballito que se encuentra en la Ciudad de México. Y que ha hecho varias cosas en todo el mundo. Esculturas geométricas y en todo el mundo. Tuve maestros como Capdevila en grabado, que es un grabador español excelente.
a Ricardo Rocha, no el periodista, sino el pintor, a Tomás Parra, al maestro Aceves Navarro, sí, con aquí él lo veo anotado. Era un maestrazo para el dibujo y un excelente maestro en general. Me tocó muy buena época de la Academia de San Carlos. Yo creo que sí. Tú viniste a ser, obviamente, pionero en el CCH, fuiste tu fundador. Fue la primera generación. La primera generación. Sí. Entonces, todas esas oportunidades en primer acto se aprovechan después. Sí. Y yo creo que ustedes tú traías perfectamente identificado tu deseo de llegar a la Academia de San Carlos, ¿no? Y sí revisé el currículum de tus profesores, de Felgueres, de el maestro Horacio Aceves Navarro, de Luis Niquizagua, de Alfredo Salce, que es aquí nuestro paisano, de Santiago Rebolledo, ¿cómo no? Un colombiano. ¿Él influyó para que después fueras tú a Colombia o no? ¿Tú fuiste a Colombia? No fui a Colombia, fueron mis cuadros nada más. Estuve exponiendo allá con los compañeros del Salón de la Plástica Michoacana y tuvimos 3 exposiciones en Colombia, a las cuales nada más fue un representante nuestro, pero a Santiago lo conocí ya en la Ciudad de México y fuimos amigos durante muchos años. Un pintor muy importante en la época de los grupos. Estuvimos juntos en el grupo Suma, que era un colectivo de pintores. Sí. ¿Este grupo Suma como que después desapareció? Después desapareció, duraron poco tiempo los colectivos, fue una racha como de 2-3 años. El grupo Proceso Pentágono, donde estaba Felipe Ehrenberg, el primer grupo feminista de pintoras que era, ¿cómo se llamaban? Polvo de gallina, no sé qué, donde estaba Maris Bustamante, que es una performancera y pintora, donde estaban varias mujeres que estaban muy aguerridas dentro de la primera ola del feminismo y que salieron de San Carlos. Había varios grupos, colectivos, el grupo Peyote y Compañía, el No Grupo, nuestro grupo que era el Suma, y varios grupos más, pero fue una cuestión de 2-3 años y se desbarataron un poco, pero fue una época muy interesante. Y todos los que pertenecen al grupo tuvieron luego su desarrollo. Sí, ya como pintores con una obra individual. Sí, el nuestro se dedicaba a hacer casi obra con materiales de desecho. Recogíamos en la calle cartones, madera, tiliches y con eso tratábamos de hacer arte. Organizábamos exposiciones colectivas y pintábamos en los muros de las calles en un tiempo en que todavía no emergía el graffiti como lo conocemos hoy. De alguna manera fue como un trabajo pionero del arte callejero. Y trabajamos mucho en el área de la Alameda Central, de la Merced, de las calles aledañas al Zócalo. Pintábamos en estacionamientos, en paredes de lotes baldíos, cuestiones así, murales efímeros que duraban poco tiempo, pero fue una experiencia callejera bien interesante. Sí. ¿Qué requisitos debiste de cumplir, Rafa, para entrar y estar en la Academia de San Carlos? Para entrar y para estar, porque a lo mejor la entrada pudiera haber sido simple o sencilla o complicada, y más bien era mantenerte con cierto nivel de aprovechamiento. Sí, pues mira, resulta de que, por ejemplo, ahorita es muy rigurosa la entrada y hay un examen de admisión bastante estricto. ¿Era obligado a tener la licenciatura en artes visuales? Sí, o sea, de hecho entras para la licenciatura de artes visuales, pero a mí se me facilitaron mucho las cosas porque yo estudié en una prepa que también es de la UNAM. De la UNAM, sí, claro. Y entonces tuve el pase automático, pero te comento que, por ejemplo, en el primer año deserta como la mitad del grupo, es decir, todo el mundo piensa que es bien divertido y bien fácil pintar, pero al primer año como la mitad de la escuela se sale y quedamos pues los que estamos como más convictos, y ya en el tercer o cuarto año se va reduciendo cada vez más, que creo que así sucede en casi todas las carreras, ¿no? Entre más avanzas se va reduciendo y los que se titulan son unos cuantos.
pues aguanté hasta el final. No aguanté. Me divertí y gocé y me apasioné hasta el final. Pero sí exige como una dedicación total, una disciplina a eso, ¿no? total Sí, a eso. Claro. Sí, claro. Y digo, y con el nivel de maestros en la enseñanza, pues obviamente yo creo que el esfuerzo que tú hagas tiene que ser redoblado para estar dentro de. Sí, si te aplicas es sumamente gozoso y además un aprendizaje neto. Perfecto. Estaba viendo que también tuviste de maestro a Pablo Amor. Sí. Con una técnica un tanto cuanto diferente a lo que es el óleo sobre tela. Sí. A base de cera y pigmentación. Encausto. Ándale, Sí. Encáustica. O encáustica. Sí, el encausto se trata de pintar con cera de abeja como aglutinante y una mezcla de cera de abeja y copal. De manera que cuando el copal se pone a diluir, se calienta, se vuelve líquido, ahí vas agregando los colores en pigmento y con eso pintas, ya sea con empastes o a manera de veladuras. Y cuando el copal seca, se vuelve durísimo, de manera que es una técnica muy permanente y se usa desde el tiempo de los egipcios, es de las primeras técnicas de pintura. Que aquí en México prácticamente no se desarrolla ya. Sí, poco, fíjate, poco, pero sí hay pintores que utilizan el encausto. ¿Tú pintas también acuarela, Rafa? Sí, como no. Sí. Pues en general todas las técnicas. Me he dedicado sobre todo a pintar óleo. Pero también hago acuarela, también hago grabado, también pinto con encausto, con temple, con acrílicos y como di talleres de técnicas de pintura, pues obviamente tengo que conocer de todas ellas. Y haberlas aplicado para poder ser una enseñanza completa, ¿no? Claro. De tus maestros, ¿algún maestro que ha ejercido una mayor influencia en tu obra? Fíjate que sucedió una cosa interesante. Fue muy provechoso el tiempo que estuve en la Academia de San Carlos y aprendí cuestiones técnicas muy importantes, pero te podría decir que la verdadera enseñanza vino después de la escuela. Como siempre así ocurre, sí, la práctica. Cuando te enfrentas a los problemas reales de la vida, y a las circunstancias de tu oficio, pero ya en sociedad, fuera de la escuela, es cuando de veras te das el frentazo y también encuentras las soluciones. Entonces te podría decir que mis principales maestros son los maestros muertos: Leonardo da Vinci, Rembrandt, Durero. Me encanta el impresionismo. Cuando era adolescente me sentía yo Claudio Monet. Me encanta la pintura de Van Gogh, me encantan los pintores contemporáneos que en recientes años han otra vez vuelto a revalorar el tema del cuerpo humano de manera realista, que es algo que durante el tiempo en que estuve en la escuela, sabes que había una gran tendencia hacia la abstracción, y entonces los maestros nos metían en la cuestión de que pintar como renacentista o mirar hacia el realismo, y sobre todo yo que hago figura humana realista, lo veían como un asunto reaccionario y pasado de moda, y te desaconsejaban que pintaras eso. Una vez que salí de la escuela y me vine a vivir a Morelia y que estaba fuera de la vista de mis maestros, entonces ya todo me valió y me dediqué a pintar lo que realmente me gustaba. Y ahí es donde tuve mi encuentro con los verdaderos maestros, que pues como te digo son Leonardo da Vinci, Miguel Ángel para el conocimiento del cuerpo con sus espléndidos dibujos, y todos los pintores de fin del Renacimiento y de comienzos de la época barroca. Es donde realmente me nutrí, porque ahí está donde está el gran tesoro de la pintura sobre el tema del cuerpo humano. Entonces, aunque son los grandes maestros con los que ya no puedes hablar, sus pinturas están ahí y te guían. Entonces siento que ahí está
la fuente de donde yo bebí. Y abrevaste con mayor cariño y con mayor provecho para la influencia que ellos te dieron, ¿no? Así es. Ahora, obviamente esto que hablas de la abstracción y toda esta parte del surrealismo y todo, pues tiene su mérito, pero es también como una moda. Y obviamente en su momento para ellos a lo mejor era quizá comercialmente hablando era lo mejor, porque pues otras cosas no vendían. Pero qué bueno que tú tomaste tu propio camino y gracias a toda la experiencia que traías, porque yo he visto aquí que siempre, digo, te estoy hablando desde tu primer contacto con la escuela primaria en 1962 y hasta la fecha sigues aprendiendo, o sea, has tenido un crecimiento, pero aprendiendo siempre, con una trayectoria productiva, provechosa, útil, fecunda, fructífera, y por lo que expresas con tu pasión, por no solamente la técnica que utilizas, que conoces de todas las técnicas, a lo que has dado más tiempo de tu obra es al cuerpo humano, pues yo creo que eso te hace además hacer lo que a ti te gusta y por tanto que tú seas una gente feliz. Rafa. Claro. Mira, hay dos cuestiones respecto a esta cosa de los estilos. Yo me he desarrollado dentro del realismo o del surrealismo o del realismo mágico, no sé exactamente cómo lo podamos llamar, pero se trata del trabajo sobre la figura humana, que no es necesariamente como una foto, sino dándole cierto aspecto de fantasía, lo cual lo liga un poco al surrealismo. Y y el trabajo de figura humana como lo hago, tiene que ver mucho con lo académico y con la gran tradición del cuerpo humano que arranca desde el tiempo de los griegos con la escultura clásica, se reafirma en el Renacimiento y viene a rebotar a nosotros de diferentes maneras. Pero eso no quiere decir que sea el único estilo que yo respete o que yo considere válido. Soy muy abierto en cuanto a todos los estilos, en cuanto no a que yo los practique, pero sí en la necesidad de reconocerlos, de admirarlos y de respetarlos. Respeto profundamente a los pintores abstractos, a los expresionistas, a los conceptuales, a todos los estilos, porque también hay una cosa. Muchos años he dado clases de pintura y de teoría del arte, entonces tengo que conocer necesariamente de todos los estilos y no tener ni aversiones, ni tirrias, ni ninguna contradicción con cualquier tipo de... No, entonces soy muy abierto, pero ya en mi propia experiencia sí me he dedicado a un realismo sobre la figura humana. Bien. ¿Verdad? Bien. Mira, por ahí también en algún momento, creo que fue en San Luis Potosí, dices arte integral infantil. Sí. Ya como maestro. Sí. Por ahí en 83, por lo que bien tuve. ¿Qué tanto a eso le has sacado provecho y qué tanto aquellos alumnos que pasaron por tus manos tuvieron algún progreso? ¿Qué sientes tú al respecto? Pues mira, cuando yo comencé con infantes, por ejemplo, o jóvenes. Yo comencé a dar clases en 1980 y me tocó formar el primer taller infantil que hubo en la Casa de la Cultura de Morelia. Estuve dando clases a niños ahí mismo y en otras escuelas durante unos 7, 8 años, así comencé como maestro. Entonces tenía grupos de 50 niños trabajando ahí cada tarde y desde luego que aprendí mucho de ellos, quizá más de lo que yo les pude enseñar, porque sabes que con los niños se da una cuestión muy especial. Tú les pones los materiales enfrente y no hace falta que les digas nada, porque se vuelven locos con los colores, entonces te dan mucho más de lo que tú les puedes ofrecer. Entonces se trata un poco de guiarlos ya sobre la marcha, pero motivadísimos están. Entonces, tuve alumnos que los tuve cuando eran niños, seguí dando clases y volvieron a ser mis alumnos cuando adolescentes y ahora son mis amigos, colegas, pintores de adultos. Qué satisfacción, ¿no, Rafa?
Sí, porque los conocí desde mocosos hasta ahorita que ya son unos señores bigotones. Sí. Entonces, todo el tiempo hemos estado en contacto, los he visto crecer y los he visto convertirse en pintores. Pues qué bueno, qué satisfacción es esa. Y yo te quería decir algo. Soy parte del patronato del Museo de Ciudad Hidalgo. Ajá. Ese museo, pues ha costado mucho trabajo mantenerlo, levantarlo, y hoy en día yo ya siento que nuestro museo es una realidad viviente, y quiero yo que la mayoría de la gente que aprecia la parte cultural de nuestro pueblo y esto, vaya y se nutra y esté presente. Hay exposiciones fotográficas, hay exposiciones de pintura, hay conferencias. Se acaba de presentar el libro de una escuela normal que estuvo ahí en Ciudad Hidalgo, en la escuela de la Josefa actualmente. Ah, bien. Y pues Ramón Alonso Pérez Cute, aquí conoces, que es un excelente historiador, nos ha apoyado, cronista y todo. La misma maestra Marta Elba como cronista, ahora Betty Zamudio. Sí, cómo no. Jos misma apoya ahí todo este asunto. Y yo y don Alfredo, que es el presidente del patronato, yo platiqué con él que iba a tener la entrevista, y te queremos hacer una invitación formal, oficial, a que si tienes el tiempo, porque yo creo que el cariño por tu pueblo lo tienes vivo. Sí, claro. Si tienes el tiempo y nos das una pauta, podríamos hacer unos talleres infantiles, porque yo creo que nuestro pueblo lo necesita, Rafa. Hoy es tanta la degradación, no solamente en el vocabulario, sino así como hubo la época que ya veremos más adelante del amor y paz, hoy está la época de las groserías, pero en todo lo que da. Y yo quisiera que nuestros niños empiecen por aprender a leer, que se hagan, como tú dijiste, unos auténticos devoradores de libros, pero que lo entiendan, y que haya la oportunidad de que tengan la opción de escultura, de pintura, de grabado y todo. Ya por lo que he escuchado y por lo que he platicado con algunas personas, concretamente con Jos, ya hay 2 o 3 muchachos allá que destacan, pero necesitamos impulsarlo desde la niñez. ¿O tú qué opinarías al respecto, Rafa? Yo opino que un niño que agarra un violín, que agarra unos pinceles, que toca una guitarra, nunca va a tener interés en agarrar una pistola o en meterse a la delincuencia. Es ganancia para el espíritu y para el bien social. Un niño educado en el arte es un adulto excelente en el futuro. Así que todos los talleres infantiles de arte son de verdad la gran cosa, no esperando formar pintores y músicos y dramaturgos, esperando crear adultos sanos y sensibles. Es correcto. Aunque no se dediquen a la profesión de convertirse en un pintor, en un músico hecho y derecho, al menos son adultos sensibles que van a tener una vida digna, ¿verdad? Me gusta esa parte. Quizá yo lo enfoco, uno quisiera que todos fueran exitosos y artistas, pero con que sean hombres de bien, estamos. Y para eso sirven los talleres de arte, ¿cómo no? Pues ahí está abierta la invitación, Rafa, cuando tú decidas que nos digas qué tendríamos que hacer como museo, como espacio, y qué tendríamos que hacer para un tanto la infraestructura que se necesite para eso, ¿no? Y obviamente tu valiosísima apoyo y participación, pues sea directo o indirecto, ¿eh? Es una excelente idea, ya habrá que ver con calmita qué cosa, ¿verdad? Pero qué bueno, qué buenos planes. Es la invitación. Qué bonito. Sí, estamos queriendo darle ese levantón a nuestro museo a través de, como se los he dicho, hacerlo vivo, que esté activo. En la lectura y otras cosas que ya traemos planes. Hemos hecho algunos concursos de oratoria, de poesía, hasta de calaveritas, que pareciera insignificante. No, pero está perfecto, claro. Ahí vamos poco a poco. Qué bueno. Contamos contigo. Felicidades por eso. Gracias, Rafa. Mira,
Me voy a pasar a tu primera exposición en 77. Sí, cómo no. Que fue... ¿en dónde, Rafa? Pues mira, en el 77 individual ya. Sí, es el año en que casi estaba saliendo de la Academia de San Carlos y empecé a exponer por entonces. Tuve varias exposiciones con el grupo Suma, tuve varias exposiciones colectivas con pintores de mi generación y tuve mi primera exposición individual en la Galería Pintura Joven de la Ciudad de México, que ya desapareció. Y curiosamente, según la tendencia general de la escuela, yo era un pintor abstracto, fíjate. Yo comencé siendo un pintor abstracto que luego dio el brinco al realismo. Entonces, como quien dice, bueno, comencé haciendo paisajes. Casi todos comenzamos haciendo paisajes o figura humana. De ahí ya como una manera, con una intención profesional, me convertí en pintor abstracto y después de la escuela volví al realismo, en el cual me he mantenido pues durante las últimas 4 décadas. Sí. Entonces la primera exposición fue en la Galería Pintura Joven, si no mal recuerdo, y ahí se empezaron a encarrilar exposiciones, al menos una individual cada año y muchas colectivas. ¿Qué sentías en tu primera exposición? ¿Cuál era tu...? Mucha emoción, ¿Nervios? miedo, nervios, todo junto, pero sobre todo un gran amor y una gran motivación que puede más que el miedo y que puede más que cualquier cosa. Muy satisfecho de lo que estabas haciendo. Sí, bueno, no satisfecho en cuanto a los resultados, pero sí en cuanto a la experiencia de hacerlo. Y sabía que eso era lo que... ¿Cómo te trataba la crítica de ese momento? Inciertamente, porque era un pintor totalmente imberbe, o sea, no estaba definido en mi estilo, nadie me conocía, eran las primeras experiencias, pero siempre hay un respeto para quien expone en los lugares debidos, en los museos, en las galerías. Entonces, pues es cuestión de ir haciendo caminito, ganarse un lugar, empezar a mostrarse, todo eso, y sobre todo mantenerse en la convicción de seguirlo haciendo. Y bueno, me tocó ahí pues todo lo que le toca a los artistas de cualquier área que están iniciando con su trabajo, ¿no? Con muchos tropiezos y demás, pero pues de eso se trata el asunto. Claro, ¿no? Y hay que levantarse y hay que seguir el camino. Exacto. Si no, no llegas. Sí, claro. 52 exposiciones, Rafa. Yo creo que hasta más, Memo. Yo creo que más, sí. Y individuales y colectivas ya perdí la cuenta. Son montones. Ahorita mismo estoy en varias. Entonces, pues ya se volvieron incontables porque no. Y ya se medio multiplican en diferentes momentos en varios lugares, ¿no? Sí. Sí. Has estado en México en el Poliforum. Sí, cómo no. Zitácuaro, Ciudad Hidalgo, Querétaro. Sí. Colombia, Medellín. Sí, cómo no. Mira, en exposiciones individuales, que son las que realmente cuentan en el sentido de que puedes mostrar, pues no sé, 40, 50 cuadros y recientes y como una serie bien compacta y todo. Casi inicialmente las muestro aquí en Morelia y luego trato de poder movilizarlas a otros lugares. Lugares de la República donde he expuesto individualmente, por ejemplo, aparte de la Ciudad de México y de Morelia. En Morelia he expuesto en todos los lugares posibles. Galerías particulares, museos, el Clavijero, Casa de Cultura, el Museo Salce, en todos. En la Ciudad de México, así más o menos importantonas, tuve una en el Poliforum Cultural Siqueiros, otra en la Galería de la Secretaría de Gobernación, en la Galería Pintura Joven, en los estados, en la Universidad de Toluca, en San Luis Potosí, en Zacatecas, en Puebla, en el norte, en Monterrey. Y en el extranjero nunca he expuesto individualmente, pero he participado en muchas colectivas. En Colombia, tengo pinturas en la Embajada de México en Brasil, en España, tengo más o menos bastante obra, algunos coleccionistas en Los Ángeles, en San Francisco, en Nueva York y en Chicago, en Albuquerque.
Estuve participando en los salones del textil en miniatura, que era una convocatoria muy especial de hacer esculturas textiles en pequeño formato, invitado por la maestra Marta Palau, y con ella estuvimos participando en La Habana, en Oslo, Noruega, en Tokio, Japón. Pues sí, fueron experiencias interesantes. ¿En qué consiste esto de la textil en miniatura? Pues se trata de hacer una escultura con materiales textiles, cuerdas, estambres, lazos, enequén, algodón, cualquier tipo de fibra textil, con ello hacer una escultura. Y en miniatura, porque se trataba de 30 centímetros máximo. Sí, y entonces ahí participaban como 50 artistas mexicanos junto con algún otro lugar. Por ejemplo, tuvimos una con artistas cubanos, la mitad mexicanos, la mitad cubanos, y la exposición se hacía tanto en México como en La Habana. Igualmente luego con los artistas japoneses, un montón de mexicanos, un montón de japoneses, y con la exposición en Tokio y en la Ciudad de México, con los noruegos igual. Entonces fueron experimentos bastante interesantes. Y yo, sin ser escultor, pues ahí metí mi cuchara y de alguna manera participé, entonces fue muy bonito. ¿Abres tiempo a la creatividad ahí? Sí, claro. Claro. Muy bien. Vamos a pasar a la parte de los reconocimientos. Sí. No me gusta luego la palabra premio, sí, porque premio nada más es el refresco. ¿Te acuerdas de ese? Sí. El de don señor Leonzo, sí. Leonzo Velasco. ¿Te acuerdas de los refrescos que vendían en ese tiempo allá en el pueblo? Bueno, no, vamos a pasar a los reconocimientos. Aquí el reconocimiento Efraín Vargas, que es también un artista de Uruapa, ¿no? Sí, cómo no. Que tuviste mención honorífica en pintura por allá en el 2013. Sí. Luego, pues, premios importantes, varios que has tenido, pero sobre todo llegar al premio Herendir en 2021. Sí. En plena pandemia, ¿no? Sí. ¿Okay? Sí, cómo no, con todo y tapabocas asistimos a la premiación. ¿Cómo en qué consiste? ¿Cómo y cómo lograr? O sea, ¿cuál es? Bien, lo mismo que te pregunté para San Carlos, ¿qué requisitos? ¿Cuál es el trabajo? ¿Es la trayectoria? ¿Es un cuadro en especial? ¿Son muchos años de trabajo los que representan? En fin. Sí, pues mira, primero quisiera decirte que la palabra reconocimiento y homenaje a mí me resultan muy molestas, porque siento que nadie merece lo ligo como con una sensación de adulación y de una admiración malavida, pudiera decir. Yo pienso que homenaje solo se lo merecen quizá los muertos y cuando tienen una trayectoria realmente esplendorosa. Se me hacen actos aberrantes que a los políticos y a ciertos artistas y demás les hagan homenajes así como... y se me hace tan... ¿Cómo decirlo? Yo me siento muy apenado cuando suceden cosas así. Generalmente no lo acepto en un sentido de... si no hay un fundamento bien asentado. Por ejemplo, mencionas los concursos bienales que se hacen aquí en Morelia, como es el concurso de Efraín Vargas de pintura y de grabado, que bueno, ahí es concurso y pones tu obra pues a concursar con muchos otros artistas. Ahí sí siento una legitimidad en cuanto a ganar un premio, porque sí te echas un tirito con los demás pintores. Y de alguna manera lo que pelea es la obra, no la persona. La persona está involucrada como creador, pero el cuadro es el que compite con otro cuadro, ¿no? Entonces es trabajo con trabajo, no persona con persona. Porque yo estoy en contra del ego y de los asuntos ególatras, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se hace un homenaje o así, es como un rollo de ego, exaltarle el ego a alguien, y nadie merece eso, mucho menos ni el que le hacen el homenaje, ni los que están del otro lado como público. Yo siento que los reconocimientos
fondos deben de ser hacia la obra, no hacia la persona. No crear superestrellas, ni egos, ni firmas, sino obra, pintura, arte firme, ¿verdad? Y en ese caso de los concursos, pues sí, me tocó ganar el Efraín Vargas, que es el concurso estatal más importante en la rama de pintura. También gané el concurso estatal de acuarela y recientemente la presea Heréndira, que esa se otorga por trayectoria, no poniendo a competir una obra con otra, sino por la trayectoria de... Sí. Y por ejemplo, un requisito es tener más de 50 años, porque se supone que es un premio a décadas, décadas de trabajo y a la constancia y a una obra en general. Entonces, en ese sentido, bueno, pues siento que sí hay como una constancia de mi trabajo en eso, y pues me siento agradecidísimo de que haya sucedido y de que el jurado haya pensado que mi trabajo merecía esa distinción, ese reconocimiento. ¿No? Sí, no, sí. Qué bueno, Rafa, porque el que tú lo logres, independientemente de todo lo que has expuesto con relación a los homenajes y todo, pues es un punto de vista válido de tu parte, y aquí pues es un reconocimiento a la trayectoria, como te decía, ¿no? Sí. Entonces, qué bueno, porque en todo esto se reconoce tu disciplina, tu pasión, como dices tú, tu trayectoria al final de cuentas, ¿no? Sí. Y que obviamente no hay un solo premio cada año. Sí. ¿Es un premio anual? Sí, es un premio anual que incluso se suspendió, creo que alguna temporada, pero sí es un premio que se da cada año y se hace a 3 personas, uno en el área de las artes visuales, fotografía, cine, escultura, todo eso. Otro en músicos y artes escénicas, gente de teatro, y otro para las tradiciones populares, artesanos, bailes populares, pireris, música popular. Entonces, música, artes visuales y artes populares. Muy bien. Bueno, pues tu obra, lo que la hemos observado, yo me tocó mucho verla ahora en la última exposición en Ciudad Hidalgo, porque no sabía que tú ya habías expuesto en anteriores ocasiones. Yo, así como tú, yo me fui a la Ciudad de México en 1967 y tengo todavía la fecha, pues ya échale la cuenta, más de 50 años. Un buen rato. Un buen rato, y en aquellos tiempos para mí era un poco complicado venir al pueblo, porque me casé, mi esposa es de Ciudad Hidalgo, y nos fuimos allá, y pues como todo matrimonio también tuvimos nuestra época difícil al arranque. No teníamos ni para venir por acá a visitar a la familia, veníamos una vez al año. Entonces, por eso te decía hace rato que yo no sabía quién era Rafa y toda esta parte, y no había podido apreciar tu pintura. Ahorita que entré a tu taller, pues hay muchas cosas que a mí luego me recuerdan que mi esposa tenía los pinceles, las pinturas, todo lo que tú tienes aquí, y la obra que ella también le pasaba un poco lo que hace un rato decías, que tenías tu época o tu etapa emocional y dejaba un cuadro y no lo volvía a tocar, lo tocaba después. Tú trabajas a lo mejor, como bien dijiste, simultáneamente cuatro cuadros simultáneamente, ahí vas trabajándolos. Veo yo pues que efectivamente el centro principal de tu exposición y de tu pintura es el cuerpo humano, con diferentes variantes en cuanto a flores, sobre todo veo mucho, sobre todo por los colores, mar y toda esta parte. Un poco adelantándome a lo que viene después, Cancún influyó para que tú tuvieras en tus cuadros un tipo de color turquesa, y eso sí influyó
Digo, no sé si yo no lo sabía. Yo después leí tu libro y vi que a lo mejor como artista, pues eso te quedó grabado y desarrollas mucho, aunque desarrolles otros colores, pero hay una cierta preferencia, a lo mejor decir por el turquesa o qué, Rafa. Sí, no sé si Cancún directamente, pero sí los colores tienen una cuestión emocional y subjetiva importante, psicológica. El color es como el sabor, por decirlo así también, y un poco el sonido. Sabes que hay cosas, yo trato que mi pintura sea como una especie de agradecimiento a la vida o como de reconocimiento de agradecimiento al hecho de estar vivo. Y diciéndolo de otra manera más espiritual, es como una manera de orar, que no lo digo en un sentido religioso, totalmente, sino en un sentido espiritual. Pintar es casi un estado de gracia. Cuando tú pintas, el mundo se desvanece y el cuadro se vuelve todo. Y estás en un diálogo con el cuadro mediante las formas y los colores, pero de alguna manera estás haciendo oración, te lo digo, no en un sentido religioso. Incluso yo te puedo decir que no soy practicante de ninguna religión, aunque me haya formado en el catolicismo por una cuestión familiar y social, pero sí me he convertido en un ser espiritual que le doy gran importancia al mundo de lo no visible, que se hace posible a través de lo visible. Es decir, mi intención no es pintar el cuerpo, que es lo que hago siempre, sino pintar el alma, pero el alma no se ve, entonces tengo que recurrir al cuerpo para que se visibilice el alma, ¿no? Y este es un asunto espiritual realmente. Entonces el hecho de pintar es, te digo, esa especie de estado de gracia donde tienes como una apertura total de tu alma, de tu mente, de tu mirada, para congraciarte con el fluir de la vida. Si la vida te está ofreciendo cosas tan bellas como los árboles, las plantas, los animales, el agua, el cielo, las estrellas, pintar es una manera de reconocerte en esa grandeza divina y en esa grandeza de la naturaleza. Entonces es integrarte al fluir de la vida, ¿verdad? Así lo entiendo yo. Mira, Rafa, cada vez que, como seguimos platicando, y esto viene un poco desde atrás, desde la llamada que te hizo Jos, me sorprendo de estar aquí. Me sorprendo positivamente, porque tú tomaste la llamada y me trataste como si tuviéramos toda la vida de conocernos, y yo nada más te había visto una sola vez. Entonces eso me habla de una tranquilidad espiritual de la persona y de tener su propia vida y obviamente compartir, que es lo que estamos ahorita haciendo, aquí conmigo, pero esto va a ser mostrado a nuestro auditorio. Ojalá todos, no pido que estemos de acuerdo, pero que sí entendamos la postura de Rafa, que es verdaderamente una postura espiritual, pero a la vez humana, Rafa, así lo siento. De ese tamaño lo siento. Y te reitero mi agradecimiento porque nos des este tiempo y este espacio. Mira, con eso vamos a cerrar la parte de la pintura, excepto que tú quisieras agregar algo más. Una sola cuestión, mira, también en cuanto al tema de los cuadros, porque como me he desarrollado en el trabajo del cuerpo humano, de pintar el cuerpo humano, hay motivaciones muy especiales. El cuerpo humano es nuestro vehículo en esta vida, nuestro vehículo material. Con él nos movemos, vemos, olemos, saboreamos, tocamos, sentimos frío, calor. Nuestros sentidos son la parte de nuestro cuerpo que se conecta con el mundo, con la vida. Entonces, pintar el cuerpo es una manera de hablar de lo humano en general.
No se trata solo de la cuestión visual, anatómica, que por otra parte el cuerpo tiene una connotación erótica y sensual muy fuerte, y que es muy bonito pintarla y aprovecharla. El goce de lo sensual, digamos. Pero va más allá de eso. Aparte del erotismo, que es lo que brinca inicialmente, hay cuestiones mucho más profundas. El paso de la vida, cómo nos convertimos de niños a jóvenes, a viejos, ese transcurso de la vida, cómo se vive dentro del cuerpo. La cuestión incluso de lo anormal o de lo que no cabe en los parámetros de la belleza. Un cuerpo es digno no porque esté bonito, sino porque existe simplemente. Claro. Un cuerpo obeso, un cuerpo muy flaco, un cuerpo deteriorado, un cuerpo avejentado, un cuerpo de bebé, son tan dignos y tan hermosos como el de una Venus y como el de un Apolo. De manera que pintar el cuerpo no se trata solo de un goce sensual o de la belleza prototípica, sino del respeto por lo humano. Sí. Y yo quiero que mi pintura sea un elogio, una loa, una alabanza a la dignidad del cuerpo como el elemento más preciado de toda la naturaleza. Y porque el cuerpo humano es como, decían los griegos, la medida de todas las cosas. Y en el cuerpo humano encuentras, si sabes dibujar un cuerpo humano, puedes dibujar cualquier animal, cualquier planta, cualquier paisaje. Es la piedra de toque de la pintura. Si te echas un tirito con el cuerpo humano y puedes hacerlo visible de una manera que se sienta veraz, como que sí es un cuerpo humano, ese es así como un nivel donde accedes al terreno del arte de una manera más general, ¿no? Entonces yo quiero que mi pintura a través del cuerpo sea, que el gran tema es lo humano, no tanto el cuerpo, sino lo humano, y ahí va metido el alma y el espíritu, ¿no? Y entonces, eso yo creo que tiene también un trasfondo universal. Sí, claro, porque eso nos conecta con otras culturas. Sí. Podemos dialogar sin saber alemán, sin saber japonés, podemos dialogar con otras culturas por medio de la pintura y somos perfectamente entendibles, ¿no? Entonces, en cuanto a pintura y al tema en especial del cuerpo, eso me interesaba decir. Gracias, Rafa. Gracias. Vamos a pasar a la parte artística de tú como escritor, Rafa, porque hace muchos años decían por ahí, tienes para hacer que pasas por esta vida, tienes que sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Eran como ciertos parámetros que se utilizaron en aquellos momentos, quizá para motivar, quizá como una creencia firme, y muchos que lo hicieron, pues a lo mejor que bueno. Pues sí. Tú entras a tu faceta de escritor en 2018, a lo mejor estudias un poco antes esta parte. Yo creo que un buen lector, un ávido lector, no el que lee por leer, sino el que entiende lo que lee y que aprovecha lo que lee, tiene mucho para escribir. Yo creo que, decía yo, quizá mi ortografía no fuera la misma si no hubiese leído algunos libros. Ándale. Además, claro, en lo más simple y lo más sencillo. Sí. Pero pues, mira, ha habido escritores tan buenos como Cervantes, como Miguel, como Víctor Hugo, Dostoyevsky, claro, ya más reciente Hemingway, y el colombiano que últimamente, ya no tan últimamente, Gabriel García Márquez, ¿no? Sí. Tu trabajo en Rolando a mí me hace una excelente narrativa de esos libros que los agarras y ya no los quieres soltar hasta que los terminas. Anda. ¿Por qué? Porque pues, está lleno de aventuras, está lleno de una descriptiva, no sé, algunas cosas yo creo realistas, otras
novelísticas o novelescas, como tú puedas llamarle en eso, que pueden ser, que no son exactamente ciertas, pero que ayudan al diálogo y no al entretenimiento, al conocimiento de lo que la narrativa quiere, ¿no? Sí. Entonces, pues tú no lo haces para nada mal, lo haces muy, muy bien, Rafa, eso. No estoy aquí hablando de elogios, porque yo tampoco soy ningún doctor en filosofía que te pueda decir eso, pero como lector, esa es mi apreciación. Tu narrativa me remontó al pasado, en un viaje de la juventud que desafía las normas, Rafa. Sí. Persigue la libertad y abraza la conexión con la naturaleza y consigo mismo, que va más allá de las palabras. Es un pasaje directo a una era de añoranzas, donde la rebeldía y la búsqueda de significados se entrelazan en cada línea. Lazos con una juventud soñadora y utópica. ¿Qué te motivó a escribirla? Toda una época del amor y la paz, ¿te acuerdas de Amor y Paz? ¿Cómo no? La viviste intensamente. Claro. Cuéntanos, nada más déjame dar un parrafito más. En una sociedad de provincia, con raíces profundamente católicas y tradicionalistas, los cambios de esa época en ideas, costumbres, formas de vestir, de expresión, ¿en qué te afectó tu relación con amigos, conocidos y familia? Y luego me dices cómo la viviste tan intensamente, ¿no? Sí, cómo no. Mira. No sé si dije algo. No, está muy bien. Quiero partir de algo que sí me interesa aclarar. Yo escribí un libro y escribo una reseña cada domingo sobre historia del arte, pero eso no me convierte en escritor. Me di el lujo de escribir un libro por necesidad espiritual otra vez y por necesidad de contar cosas de mi vida, de entender mi propia vida a través de la escritura y compartirla con más gente. Y he estudiado en talleres de literatura. He sido un lector voraz desde los 15 años, yo creo, y de verdad no es presunción, es un hecho real. He leído un montón de cosas y gracias a eso me he conectado con el amor por la escritura también, pero no me considero escritor, simplemente escribí un libro, eso no me convierte en escritor. Por ejemplo, sí te puedo decir que me considero pintor. Ahí sí, el esfuerzo, el tiempo, la convicción ha sido tan profunda que orgullosamente puedo decir que soy pintor, pero no puedo decir que soy escritor. Sin embargo, conozco todos los goces de la lectura y de la escritura y me esmero cada día por profundizar en ello. Tengo una novela publicada. Como te digo, todos los domingos publico una reseña sobre arte. Tengo un libro colectivo de cuentos con algunos camaradas y tengo 2 novelas terminadas que no están publicadas. En especial me preguntaba sobre la novelita que publiqué que se llama Rolando, que es la narración de un viaje al sureste con 2 amigos de Ciudad Hidalgo, que fue una experiencia vivida en el año 1973, creo, o 71, algo así, y que fue un viaje de 3 meses y que para mí fue como mi inicio a la vida adulta. De alguna manera es un viaje de iniciación a la vida adulta. Y correspondió a una época en que floreció el movimiento hippie. Eso me tocó vivir a mí en la adolescencia, los tiempos de la paz y el amor, del amor libre, del consumo de ciertas drogas, del movimiento pacifista, de una apertura hacia las doctrinas orientales espirituales, hacia el pensamiento ideológico de izquierda, hacia lo que vivimos la juventud de los años 70, ¿no? ¿Verdad? Estábamos ligados a toda esta cuestión psicodélica, izquierdosa políticamente,
de experiencias muy de vida directa, que fue un momento muy especial, juvenil. Para México, fue el momento del movimiento estudiantil y posteriormente del 71. Fueron pues toda la cultura hippie, underground. Yo estoy muy ligado a la literatura beat más que a la literatura hippie y psicodélica, a la literatura de la onda, de José Agustín, Parménides Saldaña, Gustavo Sáenz. Siento que ahí está como mi referencia directa con la escritura mexicana. Pero tengo un aprecio muy especial por la literatura latinoamericana, en especial sobre las novelas, los novelistas latinoamericanos, lo que llaman el boom, Carlos Fuentes, Paz, Rulfo, García Márquez, me encanta Cortázar, Borges, Donoso, los cubanos, Carpentier, Lezama Lima. Me encanta la novela norteamericana, Hemingway, Faulkner. Actualmente leo mucho a Paul Auster. Me gusta Kundera, me gustan los poetas malditos franceses. Como te digo, tengo un universo de lecturas que creo que es muy vasto y del que siento haber aprendido mucho, y ahora pues trato como de todo eso que he bebido, como de revertirlo y poder escribir un poco, y es todo un placer, más que nada un placer. Y he tratado de hacerlo pues dignamente, asistiendo a talleres de literatura, buscando asesoría, buscando saber redactar, por supuesto de tener una ortografía impecable, diría yo. Es decir, es lo menos que puedes hacer. Si te vas a dedicar a escribir, no regalen la ortografía, por favor, claro. Y no escribir con can y claro. O sea, ser correcto para escribir, ¿no? Y ya otra cosa es la experimentación literaria, que puedes ahondar, romper géneros, parámetros y demás, pero así como en la pintura hay que saber dibujar un cuerpo bien y no escudarse en que yo acá pinto abstracto y para disfrazar tus errores. En la escritura también. Cuando menos debes saber redactar y tener buena ortografía, y ya después todo lo demás será ganancia. Pero hay que ser serio en el asunto, ¿no? Entonces te digo, no me considero un escritor, pero sí, cuando menos, creo que cumplo los requisitos básicos de quien escribe. Ya la cuestión de ser un artista y de ser un creador literario, a lo mejor viene en el futuro. Y si no se da, pues no importa. De todos modos es un gozo escribir. Claro, un placer, como bien lo dices. Claro. Bien, Rafa, es muy respetable tu posición, pero qué bueno que hayas incursionado también en dejar, pues para parte de tu legado, escrito un libro, un ensayo, como le llaman ustedes, como desde el punto de vista de la técnica de los escritores, sí, que ayuda mucho en otras cuestiones para entender, y ojalá, como bien lo dices, sea el inicio de algo que pueda ser a futuro y te dé una mayor, que no necesita, robustez en cuanto a tu desarrollo artístico. ¿Sí? Bien. Después de ver el libro y de conocer Altagua y el Armándaro, sí, el Quirino, sí, y Cancún, que más o menos por esa época en que tú fuiste, yo fui un poco después, efectivamente era una zona totalmente diferente a como hoy está, muy poca hotelería, casi nula, sí, todo virgen, sí, disfrutable, sí, económico, sí, donde tú podrías comer ahí en el trayecto de Cancún a Isla Mujeres, sí, y todo eso, pues era otro tipo de vida para Cancún. Sí, ¿cómo no? Ya es mucho más comercial, sí, mucho más turístico. Ha sido explotado afortunadamente para beneficio de mucha gente en la parte económica. De tu libro, ¿qué te dice la frase?
Ya somos todo aquello con lo que luchamos hace 20 años, ¿te acuerdas que dice? Sí, esa es una frase de Monsiváis, cuando refiriéndose a, en alguna plática con algún otro escritor, no, perdón, no es de Monsiváis, es de José Emilio Pacheco, en un poema suyo. Dice, ya somos todo aquello contra lo que luchábamos hace 20 años. Es decir, cuando uno es joven es un rebelde arrebatado y pretende ser revolucionario y estar en la vanguardia y oponerse al mundo adulto. Pero llega un momento en que creces, te vuelves un adulto y estás del otro lado del escritorio oyendo las voces que protestan contra ti y dándote cuenta que te convertiste exactamente contra lo que luchabas cuando joven, ¿no? Es la vida. Es la vida. Pero esa rebeldía del adolescente, yo creo que es una rebeldía natural, ¿no, Rafa? Sí, se dispara en muchas direcciones, a veces para bien, a veces para no tanto, y es parte del proceso de maduración, ¿verdad? Pero es como un arranque inicial. Fíjate que en cuanto a la novelita, bueno, pues a lo mejor para los jóvenes de hoy que nos puedan estar escuchando en este momento, resulte algo muy lejano, pero sí tengo que anotar que los años 70 fueron una cuestión muy peculiar para los que fuimos jóvenes entonces, porque toda esta cuestión del movimiento de contracultura y hippie, había cosas, por ejemplo, como la costumbre de viajar de aventón, que ahorita es muy mal visto, ahorita es imposible. Riesgosa. Si tú pides aventón o das un aventón, es un riesgo tremendo y no lo debes hacer. Pero en aquel tiempo era parte de la vida y fluía. ¿Y qué hace un adolescente con avidez de conocer el mundo y sin dinero en la bolsa? Pues recurre al dedo gordo y se planta en la carretera y pide aventón. Y ustedes pueden ver una gran cantidad de películas y leer una gran cantidad de novelas de las vivencias de la carretera. Por ejemplo, la novela En el camino de Jack Kerouac, que es toda una odisea de atravesar los Estados Unidos de aventón y en las vivencias de la carretera, o las novelas de Paul Auster que hablan de un personaje que en un momento dado corta su vida, se planta en la carretera sin mochila, sin dinero, a la aventura, y que conciben la carretera es una aventura, nomás sé que va para allá, pero no sé a dónde voy a ir a parar, pero está el futuro allá. Ese es el sentimiento de esta novela. Aparentemente el objetivo era 3 adolescentes que quieren ir a bañarse al mar de Cancún. Pero el verdadero sentido del viaje era el encuentro con la vida adulta y con la vida en general. No solamente era el llegar, sino cómo ir y qué disfrutar en cada paso que da. Y el viaje... ¿Sí? El transcurso del viaje es el sentido, la esencia, no tanto el objetivo de llegar allá. Y a través de eso se trata de contar todas las vivencias de la subcultura y de la contracultura. Entonces esa es un poco la intención de la novela, que también sea, aparte de una novela de iniciación espiritual, también es una novela de aventuras y una referencia muy precisa a las costumbres de la época. Así es. Sí. Así es, y qué bueno que hubo esa época, porque eso fue la de muchas cosas. Imagínate un joven que no tenga esa virtud, porque en este caso para mí también es una virtud el que sea rebelde, porque si quieres un chavo todo aplatanado, como se decía en aquel tiempo, pues tampoco es válido, como que no se gradúa de adulto. Ándale, exacto, sí. ¿Cómo ves, te verás el título de un capítulo de tu libro? Sí. ¿Crees tú que las historias o acontecimientos se repiten? Sí, en diferentes circunstancias a todos los adolescentes que se convierten en adultos les toca vivir cosas similares en diferentes épocas, con diferente moda, con diferentes costumbres y diferentes circunstancias,
pero que en el sentido profundo se trata de lo mismo, como de la maduración y del entendimiento de la vida, ¿no? Sí, muy bien. Ya mencionaste mucho de Monet, o sea, quienes influyeron en Renato, pues ya nos comentaste. Vicente Rojo también, por ahí en algún artículo que vimos en alguna revista, un periódico, vimos que también que es un diseñador gráfico, pintor, escultor y arte abstracto. Sí. Pues en Ciudad Hidalgo yo no soy la autoridad de mi pueblo. Nunca me ha gustado la parte política, porque no creo que los intereses míos vayan con ese sentido. Necesitamos más presencia tuya, Rafa, no es reclamo, es una solicitud. Sí. Es una solicitud. Sí, sí. No hablo ya de por qué solo tan pocas posiciones, y por qué algún tiempo no se supo de ti por allá, cuando menos yo no lo sabía, pero qué bueno que haya gente que te tenga muy presente. Quiero que más gente te tenga presente, Rafa. Sí. En eso pues va a ser parte importante que tú, no hablo de que colabores, sino de que nos apoyes y claro, de que le podamos hacer con nuestra con esa nuestra pequeña provincia, sí, no un homenaje permanente a Rafa, no, sino a la misma población con tu apoyo y tu ayuda que ya te mencioné en la parte infantil, ¿no? Y en otras cosas más que quieras tú ayudarnos, ¿no? Sí, mira, hay una cuestión de responsabilidad social. Yo le tengo un gran amor a mi ciudad, a la antigua Tajimaroa. Vivo en Morelia. No vivo allá, pero estoy muy ligado sentimentalmente. Mi familia, a excepción de uno de mis hermanos, los demás ya no viven allá. He dejado de ir porque mis padres murieron, la casa familiar tampoco ya no nos pertenece, pero el amor es permanente. Y tengo una responsabilidad social respecto al pueblo. Trato de alimentarla en el sentido de que amigos como tú, como Josh Morales, como instituciones como la Casa de la Cultura, las escuelas, me invitan a exponer, a dar alguna charla, cuestiones así. Y participo porque es parte de esta responsabilidad social y de un amor natural que tengo por nuestra ciudad. Y por supuesto que me interesa participar en cosas que se vayan sucediendo al respecto de la cultura tajimaroense, como esta invitación que me haces para enterarme de los talleres infantiles, de los objetivos del museo y todas estas cuestiones. Desde esta relativa lejanía trato de aportar. Y no necesariamente todas las cosas se dan en presencia en el sitio, sino desde cierta lejanía, o cuando se puede vamos allá, y de alguna manera sí estoy al tanto de las situaciones, y es algo que hacemos pues con cariño. O bajo tu dirección, digo, desde es acá, como una cuestión digas, de retribuir todo lo que el pueblo me ha dado, el pueblo de Ciudad Hidalgo, los amigos, la gente a la que me siento los recuerdos, cercano, ¿no? Sí, claro. La añoranza. Mira, te necesitamos, Rafa, y lo que buscamos es cambiar, pues a lo mejor la mentalidad no es lo correcto, pero los hábitos, las costumbres de los niños y los jóvenes. Sí. ¿Qué recomendarías tú sobre todo a los jóvenes, Rafa? No quisiera que lo tomes como algo obligatorio, sino ¿qué les puedes recomendar desde tu vida, desde lo que tú has aprendido en todo tu proceso de vida productiva, que yo lo veo, pero no solamente productiva, te lo dije hace ratito, tú estuviste estudiando mucho, estás estudiando muchos años y sigues tú en lo mismo porque tu avidez por la lectura, por conocimiento de más cosas, tienes una disciplina muy fortalecida en el aprendizaje y en la enseñanza. Desde esa perspectiva, ¿tú qué le podrías recomendar a alguno de nuestros
jóvenes que nos están escuchando? A los jovenazos, claro que sí. No me gusta dar consejos ni trazar directrices porque no soy nadie para hacer ese tipo de cosas y porque a mí tampoco me gusta que me den consejos a menos de que sea pues como alguien, recomendación. Sí. Entonces lo que quisiera plantear y en especial para la juventud pues y en lo que me gustaría en todo caso tener alguna injerencia y poder motivar a otros es en la creación de infraestructuras y de lugares de reunión y de circunstancias donde los mismos jóvenes y niños con algunos adultos que procuren pues un contexto de creatividad. Me da mucho gusto saber, por ejemplo, del trabajo de la Casa de la Cultura, de que haya un taller de pintura, de que haya talleres de música, de que en general haya talleres de arte. Me da gusto saber que la biblioteca está haciendo un trabajo al respecto. Me da gusto que en las escuelas haya clases de arte, de historia del arte, de estética. Todo lo que posibilite la reunión de jóvenes para que hagan cosas creativas me parece excelente en el terreno del deporte y del arte sobre todo. Entonces, en lo que pueda contribuir en la creación de esos espacios o en el fomentar esos espacios, está excelente, pero aparte se trata también de una cuestión autogestiva. Los mismos chavos pueden si no organizarse, tener la amistad y crear la costumbre de hacer las cosas que les gustan. No es necesario que venga una directriz de arriba de un adulto, de una institución, para que los jalen a que pinten y a que hagan música, sino que ellos mismos sean autogestivos y que se junten con aquel camarada que sabe dibujar y que se contagien y que en un momento dado estén reunidos en la casa de alguien pintando o formando un grupo de rock o de jazz o de música purépecha o que se reúnan a bailar o que se reúnan a montar una obra de teatro y todo eso. Cuando te encuentras con tus pares, con tus colegas que piensan como tú, que tienen las mismas intenciones en el sentido del arte, ahí está la cosa. No se trata necesariamente de tener un maestro que supuestamente sabe todo y que le enseñe a un grupo que no sabe nada. Se trata de, con el impulso desde abajo, yo con mis amigos me voy a juntar a cantar, a hacer teatro, a pintar, y nos las vamos a arreglar como podamos, y vamos a conseguir un muro y unos aerosoles y nos vamos a poner a hacer algo chido en la calle, en una escuela, en un mercado, como crear circunstancias de trabajo creativo a partir de las instituciones, a partir de esfuerzos personales y agarrándose de donde se pueda. Siempre hay modo. Si no hay dinero, hay ganas. Si no hay ganas, no hay nada. O sea, hay que aventarse con lo que se puede y como se puede. No, si no hay ganas, aunque haya dinero. Pues sí. Es correcto tu expresión. Y todos los esfuerzos que se hagan para establecer escuelas, talleres, bibliotecas, escenarios, perfectísimo, qué bueno, es totalmente loable, ¿verdad? Bien, Rafa. ¿Cuáles son tus planes ahorita, Rafa, a corto plazo o mediano plazo? Sí, cómo no. Estoy tratando de, en cuanto a pintura, de hacer una síntesis de todo lo que he pintado en los años pasados, de quitar la paja y de descubrir cuáles han sido las constantes y hacer un trabajo más sólido cada vez en eso. Técnicamente, más limpieza en cuanto a objetivos, que la pintura pueda ser más elocuente, y para eso me esmero todos los días. En cuanto al trabajo escritural, te comento que disfruto mucho y quisiera hacer una invitación aprovechando los oídos y la vista de quienes nos están escuchando en esta entrevista,
de invitarlos a que lean mi página personal de Facebook. Estoy como Rafael Flores Correa y cada domingo a la 1 de la tarde publico una pequeña reseña que lleva un tiempo de lectura a lo mucho de unos 7-10 minutos, donde analizo la biografía o el trabajo de un pintor, de un cuadro en especial, de algún estilo en especial, de alguna circunstancia pictórica o del arte que me interese. Y entonces pues, un domingo podremos encontrar sobre Leonardo da Vinci, otro sobre Miguel Ángel, otro sobre la Noche Estrellada de Van Gogh, otro sobre el estandarte de la Guadalupana o el penacho de Moctezuma, sobre arte conceptual, sobre alguna película referida a la pintura, sobre algún libro que hable de pintura. Entonces disfruto mucho eso porque de inmediato, a 1 hora después de publicar, ya estoy recibiendo comentarios y se establece un diálogo, que es algo que no se da con un libro o que se da a largo plazo. Un libro te lleva mucho tiempo escribirlo, es un gran esfuerzo publicar y las respuestas empiezan a llegar quizá años después de que lo publicaste. El trabajo de hacer reseñas en el Facebook es de inmediato la haces y de inmediato recibes la respuesta, y hay como un avance del que escribe y del que lee, porque es un conocimiento instantáneo. Trato de investigar sobre cada tema que escribo, de que esté bien fundamentado y de que aporte algo a quien le interese el arte. Entonces pues me anima mucho a seguir por ese caminito y ahorita estoy disfrutándolo mucho. Entonces a corto plazo escribir esas reseñas, continuar escribiendo las novelas, que también en un plan lento pero sin dejar, ahí llevo, y de pintar la mayor parte de las horas del día que se puede, ¿no? Te podría decir que esos son mis planes. No me trazo objetivos muy precisos en cuanto a decir voy a pintar tantos cuadros en tal estilo y cuestiones así, porque no sé, la vida es una sorpresa, la vamos construyendo día a día, pero yo sé que me voy a morir pintando y que esa es mi convicción profunda. Sí, esto me dice que pues para todo nuestro auditorio que tenemos Rafa para rato. Sí, ojalá. A la edad que hoy tiene 69 años, todavía está activo, con mucho empuje, con mucha pasión por lo que hace, y continuará en lo mismo, siendo, como él lo dijo, más selectivo, quizás hasta buscar, dijo limpiar algo así su obra, quitarle la paja y quedarse entonces, con la esencia con de lo sólido, con lo esencial. Entonces, aparte de esta presencia en Facebook, que nos permite tener acceso al arte de manera rápida, y cada domingo yo creo que estaremos por ahí pendientes de tus publicaciones, Rafa. Gracias. Sí. No sé si tienes algún proyecto en específico para Ciudad Hidalgo, ¿no? Recién expuse, el año pasado, a estas alturas, tuvimos una exposición que duró 3 meses. Muy buena. Posteriormente, ese mismo día di alguna plática, posteriormente fuimos a presentar mi novela, de manera que acabamos de pasar por esta cuestión de haber expuesto allá, de haber presentado el libro, y para mí fue muy, muy motivador como volver a recuperar relaciones, cosas, ver gente, saludarla, compartir. Fue un asunto muy bonito, así que pues yo me siento totalmente abierto a seguir participando en eso. Sí, esa es de las satisfacciones que tú decías hace rato, no visibles, sí, pero que ahí las tienes. Sí. Mira, yo tengo un hijo viviendo en Estados Unidos, y pues muchas familias de Ciudad Hidalgo se han ido a Estados Unidos, a Chicago más preciso, más preciso a Chicago. Medas tiene la intención de que tú en algún momento puedas estar haciendo una exposición en el Museo de Arte Moderno de Chicago. No sé si ya te había dicho alguien al respecto. Sabía del Museo de Arte Mexicano de Chicago, ¿no? E incluso he expuesto ahí ya. Ah, tú ya has expuesto allá. Sí. Yo tengo contacto con don Manuel
Correa. Te comenté que ya salieron 2 entrevistas a través de Medas, que las hizo posible. Quizá luego te las envíe, si me lo permites, que tengas sí, claro. Fíjate que he expuesto 3 veces en el Museo de Arte de Chicago a raíz de unas invitaciones en la época cercana al Día de Muertos. Todos los años organizan allá una exposición colectiva referida a la costumbre del Día de Muertos, que pues en el extranjero resulta como más atractiva. Nosotros la tenemos aquí muy cercana a la vivencia y todo eso, pero en Estados Unidos resulta muy llamativo el hecho de ver la referencia al Día de Muertos, las ofrendas, las calaveras y todo esto. Y 3 años seguidos participé en el museo. Sí. Okay. Yo pensé que no sabía esto que me estás diciendo. Y con don Manuel tenemos la oportunidad de ir a Casa Michoacán, que es una zona más especial para michoacanos. Entonces sí estarías, no hay nada agendado, pero sí que se está buscando esa posibilidad. ¿Tú contaríamos con tu presencia en dado caso? Con la obra sí, con mi presencia física no sé. Sabes que no soy así un gran viajero, los aviones me dan pánico, me implica todo un rollo ya en específico la cuestión de los viajes, pero mi obra está a total disposición y me encantaría, por supuesto. Ojalá primero lograr que sí nos acepten la participación, que no creo que haya mucho problema, pero hay que trabajarle, ya sabes cómo son, es cosas a veces un poco administrativas y engorrosas, y después ya veremos si hay presencia, y si no, cuando menos a través de un video, ¿no, Rafa? Sí, de la obra sobre todo, ¿no? ¿Sí? Claro. Bien. Pues mira, salvo que quisieras tú agregar algo, yo quería despedir esta entrevista. Rafa, ¿quieres agregar algo más? Sí, pues mira, sobre todo quiero aprovechar la circunstancia específica de que nosotros estamos aquí grabando esto. La cámara no lo toma, pero hay aquí ilustres tajimaruenses acompañándonos. Y de alguna manera yo quiero como aprovechar la ocasión pues para realmente mandar un saludo muy amoroso a la gente de Ciudad Hidalgo. Yo me siento muy cercano espiritualmente porque pues es mi patria chica, ahí nací, ahí viví. Ahí sigo en contacto. Me ha dado mucho gusto recuperar recientemente esta presencia y estas amistades, y sobre todo pues un mensaje a la juventud, ¿no? Suena como un lugar común, ¿verdad? De que un mensaje para la juventud, así como si uno fuera ya político, un viejo sabio, político. Pero tu trayectoria y tu experiencia de vida es importante. Sin demagogia alguna y sin rollo, pero realmente un mensaje amoroso, y sobre todo a los chavos, a los niños, a los jóvenes preparatorianos, secundarianos, tajimaruenses, a los que están estudiando en el Tecnológico, en el campus de la Universidad Nicolaita en Ciudad Hidalgo, a toda la juventud. Un saludo de ánimo. No voy a decir la frase trillada de luchen por sus sueños y todo eso tan abstracto y tan mamón. Yo lo que quiero hacer es un llamado al impulso interno, a la creatividad, que no se sientan solos cuando quieren escribir un poema y que piensen que es algo de debilidad y penoso. No es penoso, no es vergonzoso. Dejen salir su alma en un poema, atrévanse a crear una canción, un bolerito, un acto de amor por su novia, pero de manera creativa, más profunda. También de que se acerquen a la lectura. También es muy trillado decir, no, tenemos que leer, tenemos la obligación de leer. No tenemos la obligación, pero ¿de qué cosas tan maravillosas se están perdiendo los que no leen? Es un mundo de profundidad y de grandeza que nos hace crecer. Entonces, una invitación a que lean, a que pinten, a que canten, a que bailen, que no se esperen a que los inviten a entrar a un taller, que lo creen,
que ellos mismos lo hagan, que lo hagan en la soledad de su casa, que lo hagan en la casa de sus amigos, que establezcan un lugar de trabajo, que asistan a un taller ya establecido en una casa de cultura, en una escuela, que tengan una intención de formarse espiritualmente. No lo digo en un sentido religioso, lo digo en un sentido emocional y artístico, que se atrevan a ser creativos. Si no son comprendidos, no hay problema. Quizá hay gente que no le cabe en la cabeza la posibilidad de crear y que piensan que el arte puede ser un pasatiempo, un hobby solamente. Está bien, está bonito, porque el arte nos hace crecer en ese sentido. Pero si en un momento dado se encuentran con que sí hay una convicción y que su manera de vivir, no lo digo económicamente, sino espiritualmente, está en el arte, que se dejen caer en esa gran tentación, que se quiten prejuicios, que se quiten obstáculos, que no le crean a quien los quiere meter por otro canal de que hay que producir económicamente, que hay que buscar el éxito de dinero y demás. Déjense ir en el arte, ahí hay una grandeza que les puede convertir no solo en mejores personas, sino en deleitarse con la vida, ¿no? Y ser gente más feliz, Rafa. Ser gente más feliz, a fin de cuentas, Memo. Claro que sí. Rafa, pues agradecidísimo. Primero a tu esposa Silvia, a ti, Rafa. Sí. A Jos, a Tebe Tajimaroa, sí. A Medardo, papá, Medardo, hijo. Oye, perdón que te interrumpa, un saludo muy especial a Medardo y avisarle que aquí está su hijo portándose muy bien. Y por el gran aprecio que le tenemos y porque las entrevistas que hemos hecho en Ciudad Hidalgo han estado todas, pero sobre todo un saludo a Medardo porque su trabajo como pionero del radio y la televisión y los periódicos y la comunicación en Ciudad Hidalgo es de décadas. Yo me acuerdo de que andaba escribiendo, desde que hablamos de esos tiempos de la novela, Mundo Tinajero. Son los pioneros y realmente han hecho un trabajo fabuloso. Bernardo Ponce, cómo no, y Medardo sobre todo, tantos años de trabajo y pues yo aquí mi admiración y mi respeto para todo lo que ha hecho Medas y mira, aquí tenemos a su hijo ya en un plan muy cordial, trabajando en este momento. Y sumando, claro, agregando valor agregado a la cuestión de su padre. Claro. Pues, Rafa, te reitero nuestro agradecimiento. Para mí, en lo personal, es un artista real, de carne y hueso, y eres un orgullo de los hidalguenses. Gracias, Memo. Mío propio. Gracias. Y muy agradecido con tu tiempo. No, pues gracias a ti, Memo. Qué bueno que hicimos esto. Y un saludote grande a la gente de Tajimaroa. Gracias.